Libro Chasing Jade por Tuanzi Lai-Shi. Capítulo 16. ¿Te asusté? Fan Changyu suspiró mientras salía de la casa llevando una canasta de ropa sucia. Él debió haber visto el objeto, pero como lo había guardado, decidió fingir que nada había pasado. Al notar que aún era temprano, salió nuevamente al mercado y compró 2 cerdos regordetes y un pollo. El pollo tenía una misión más importante antes de convertirse en una olla de sopa nutritiva. Tenía la intención de usarlo para atrapar al Azor. Aunque su padre era carnicero, también era hábil en la caza. Ella ya lo había acompañado a cazar jabalíes y conejos en las montañas, por lo que naturalmente sabía cómo colocar algunas trampas. Fan Changyu quería colocar una trampa en el patio, pero temía que Changning pudiera resultar herido accidentalmente. Después de pensarlo mucho, subió al ático y al techo, atando allí a la gallina vieja. También colocó allí el equipo de trampas de su padre antes de bajar satisfecha. Un cerdo fue guardado para ser sacrificado al día siguiente, mientras que el otro debía ser sacrificado ese mismo día para hacer carne curada. Como sugiere el nombre, la carne curada se elabora normalmente en el 12º mes lunar. En invierno, la carne se puede conservar durante más tiempo, pero a medida que el clima se calienta, se estropea. Al convertirla en carne curada, se conserva hasta el año siguiente. Los tutores de la academia aceptaban el pago de la matrícula en forma de plata o cantidades equivalentes de carne curada. Muchos estudiantes tuvieron que comprar carne curada para rendir homenaje a sus tutores en Año Nuevo y nuevamente en primavera, como pago de la matrícula. En el pasado, para pagar la matrícula de Song Yan, la señora Song usaba el dinero ganado con el bordado y el lavado de ropa para comprar carne curada al padre de Fan Changyu todos los años. Fan Changyu ahora dudaba de que hubiera un elemento de exhibición lastimera deliberada ante sus padres. En aquel entonces, las manos de la señora Song se llenaban de sabañones cada invierno y sus ropas tenían más parches que la tela original. Como a menudo bordaba por la noche pero no podía permitirse encender lámparas, solo usaba una pequeña mecha mojada en aceite, que apenas proporcionaba suficiente luz. Después de soportar esto durante mucho tiempo, su vista se deterioró y apenas podía ver nada por la noche. Como vecina y viuda con un huérfano, la señora Song explicó que Song Lao había pasado su vida haciendo exámenes imperiales sin éxito. Song Yan era inteligente desde muy joven y mostraba potencial. Quería ayudar a cumplir el último deseo de su marido. Los padres de Fan Changyu, incapaces de soportar la visión, regalaron carne curada a Song Yan para su matrícula. Ahora, cuando Fan Changyu pensó en la madre y el hijo de Song, solo esperaba que el cielo abriera los ojos y se asegurara de que Song Yan reprobara los exámenes. Mientras albergaba estos pensamientos resentidos, fue al patio trasero a hervir agua para preparar el sacrificio del cerdo. Los chillidos penetrantes del cerdo llegaron a la habitación sur, provocando que el pincel de pelo de oveja en la mano de Xie Cheng dejara una mancha de tinta en el papel. Arrugó el papel y lo arrojó al brasero de carbón que tenía a sus pies, luego se inclinó hacia atrás y se pellizcó el puente de la nariz. Justo cuando el ruido le estaba dando dolor de cabeza, la puerta se abrió de repente. Una pequeña figura se asomó por el marco de la puerta, dejando al descubierto la mitad de su cabeza y lo animó. «Cuñado, ¿quieres ver la matanza de cerdos? Mi hermana es increíble en eso». Sus ojos negros parecidos a uvas brillaban intensamente. Fan Changyu solía sacrificar cerdos antes del amanecer. Debido a que se había lastimado la rótula al caer de un acantilado mientras huía, rara vez salía, y naturalmente nunca la había visto sacrificar cerdos. Hoy, los chillidos de los cerdos que venían del patio trasero duraron inusualmente mucho tiempo. 2 cerdos chillaron juntos. El ruido fue suficiente para levantar el techo. Después de pensarlo un momento, Xie Cheng asintió y se puso de pie con su bastón. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Changning, no iba a presenciar la matanza, sino que terminaría rápidamente con la vida del cerdo para tener un poco de paz. Al pasar por el salón principal se llegaba a la cocina, que tenía una pequeña puerta que comunicaba con el patio trasero. La puerta estaba abierta y Xie Cheng vio de inmediato a la mujer con un pie sobre el lomo del cerdo, sosteniendo una cuerda del grosor de un pulgar, atando al cerdo, cuyas extremidades ya estaban atadas, a un banco de piedra de aspecto pesado. El pequeño Changning lo miró con orgullo.
¿No es increíble, mi hermana? Shi Cheng no respondió. A medida que se acercaban, los chillidos del cerdo se hacían más agudos y sus luchas parecían bastante feroces. Shi Cheng ya había visto a los hombres sacrificar cerdos antes, pero incluso ellos necesitaban varios hombres para dominar a un cerdo gordo. Aunque la mujer que tenía delante estaba lejos de ser delicada, seguía siendo solo una niña y no podía compararse con esos hombres corpulentos. Frunció el ceño, a punto de dar un paso adelante para ayudar, cuando vio a la mujer darle una palmada en la cabeza al cerdo y gritar: «¡Compórtate!». La bofetada fue increíblemente fuerte y los chillidos del cerdo cesaron al instante y sus luchas disminuyeron notablemente. Los ojos previamente despreocupados de Shi Cheng ahora mostraban una inconfundible sorpresa. ¿Aturdido? ¿Aturdido? ¿Qué tan fuerte era su mano? Su impresión de esta mujer osciló repentinamente entre llorar por un hombre fénix y aturdir a un cerdo de una bofetada, lo que le hizo fruncir el ceño involuntariamente. Después de asegurar al cerdo al banco de piedra, Fan Chanyu se dio la vuelta y notó que Shi Cheng y su hermana pequeña se asomaban detrás de la puerta. Ella inmediatamente dijo: «Ninger, ¿cuántas veces te he dicho que los niños no deberían ver la matanza de cerdos?». De mala gana, Chang Ning retiró la cabeza detrás de la puerta, dejando solo visibles los dos pequeños bollos en la parte superior de su cabeza. Fan Chanyu se sorprendió un poco al ver a Shi Cheng. Llevaba su traje especial para matar cerdos y acababa de luchar con un cerdo, por lo que su cabello suelto le caía desordenadamente sobre la frente. Se veía bastante desaliñada, pero también había un aire de capacidad y vigor en ella. En ese momento estaba ocupada y no tenía tiempo para pensar en la incomodidad anterior. Después de un breve momento de sorpresa, le dijo a Shi Cheng: «Si no tienes prisa por regresar a tu habitación, ¿podrías ayudarme a vigilar el fuego de la estufa?». El agua que hervía en la olla grande era para escaldar después el pelo del cerdo. Shi Cheng echó un vistazo a la estufa instalada temporalmente y, inusualmente obediente, se acercó como se le indicó. Después de encontrar el cuenco de madera para recoger la sangre, Fan Chanyu cogió el cuchillo sangrante. De un rápido golpe, acabó con la vida del cerdo. A medida que la sangre brotaba, inevitablemente algo le salpicó. Su mirada, fija en el punto sangrante, era fría y aguda, como la de un tigre o un leopardo que observa a su presa desgarrada. Pasó un tiempo hasta que el aura asesina que la rodeaba desapareció. Cuando levantó la mirada, vio al hombre detrás de la estufa mirándola con una expresión indescifrable. Su mirada normalmente era indiferente, pero ahora sus ojos tenían una profundidad difícil de sondear, como un antiguo pozo sin fondo. Fan Chanyu guardó el cuchillo, retrayendo simultáneamente su aura feroz y preguntó confundida: «¿Te asusté?». Shi Cheng añadió un trozo de leña a la estufa. Su hermoso rostro brilló a la luz del fuego. Su pregunta le pareció divertida y levantó perezosamente la comisura de la boca. «Para nada». Fan Chanyu arrastró al cerdo sacrificado y lo miró, diciendo: «Deberías entrar». Shi Cheng permaneció sentado y se limitó a decir: «He olido cosas peores. El hedor de los cadáveres en descomposición. Este hombre estaba un poco extraño hoy». Fan Chanyu decidió no molestarlo más. Mojó el pelo del cerdo con agua hirviendo antes de empezar a rascarlo. Shi Cheng se sentó en un taburete detrás de la estufa, observándola trabajar, con las comisuras de los ojos ligeramente levantadas. De repente sintió que ella parecía más agradable mientras sacrificaba cerdos. Él preguntó: «¿Tu padre te enseñó artes marciales?». La mano de Fan Chanyu se detuvo mientras rascaba el pelo del cerdo. Después de un momento, continuó: Mi padre viajó mucho como guardia de caravanas y aprendió de muchos maestros. Aprendió varias habilidades para salvar vidas y yo aprendí algunos movimientos de él». Shi Cheng no insistió más en el tema y continuó observándola mientras rascaba el pelo del cerdo. Su expresión era algo perezosa, pero sus rasgos eran innegablemente atractivos. Incluso sentado entre la leña, era agradable a la vista. Fan Chanyu terminó de dividir la carne de cerdo antes de que oscureciera y se quedó con un pequeño trozo de carne estofada para la cena. El resto se frotó uniformemente con sal gruesa y se dispuso cuidadosamente en una tina de piedra limpia en el patio, con la carne hacia abajo y la piel hacia arriba, cubierta con una canasta para aventar. Para elaborar la carne curada, era necesario salarla durante 7 u 8 días antes de ahumarla con ramas de ciprés. En aquella época, la sal era un producto escaso en el exterior,
pero el condado de Qingping era rico en sal verde, por lo que el precio no era demasiado alto en la zona. Con unas 10 personas se podía comprar un jin de sal. Los comerciantes de sal con licencia podían comprar sal y transportarla a otros lugares para venderla a un precio varias veces superior. Se decía que en algunos lugares los comerciantes de sal aumentaban los precios arbitrariamente, cobrando hasta 100 wen por jin, lo que causaba grandes penurias a la población local. Aprovechando el agua aún caliente en la olla grande en la estufa, que era lo suficientemente grande, Fan Changyu blanqueó directamente la carne de cerdo limpia, los huesos de cerdo y los despojos en ella. La panceta de cerdo era para el arroz con carne braseada de esa noche, los huesos grandes para hacer caldo y los despojos y la carne de la cabeza se venderían en la carnicería mañana por la mañana. Después de blanquear, sacó la carne con 2 cestas de bambú, reemplazó el agua con agua limpia, agregó varias especias y condimentos, la llevó a hervir, luego agregó un poco de líquido de estofado viejo de antes y puso la carne y los huesos para estofar juntos. Cuando el líquido de cocción en la olla volvió a hervir a fuego alto, un rico aroma a carne se escapó de los huecos de la tapa. Fan Changyu solo había comido un bollo al vapor para el almuerzo y había estado haciendo trabajo físico toda la tarde. Oler ese aroma hizo que su estómago gruñera sin control. Changning resopló y parecía lamentablemente hambriento. «Hermana, tengo hambre». El único que aparentemente no se vio afectado por el aroma fue Xie Cheng, quien estaba sentado impasible mirando el fuego detrás de la estufa. Fan Changyu se cubrió el estómago, sintiéndose avergonzada. Se levantó y entró. «La carne aún no está lista. Iré a buscar algunas batatas para asar primero». Lo que ella no sabía era que después de entrar, el hombre detrás de la estufa, aunque todavía inexpresivo, tragó lentamente. Xie Cheng miró con impaciencia la olla humeante. ¿Era necesario cocinar esto durante tanto tiempo? La pequeña Changning se tapó la boca y se rió. «Cuñado, tú también tienes hambre, ¿verdad?» Xie Cheng no quería lidiar con este niño molesto y cerró los ojos. «No». Fan Changyu trajo 2 batatas y las enterró en las cenizas de la estufa. Xie Cheng se sentó en un taburete detrás de la estufa y, debido a su lesión en la pierna, Fan Changyu no le pidió que se moviera. Se agachó a su lado y usó tenazas para fuego para cubrir las batatas con ceniza. La puerta de la estufa era cuadrada y estrecha, lo que impedía la visión de Fan Changyu. Tuvo que inclinarse ligeramente hacia él para ver si las batatas estaban bien enterradas. Estaban muy cerca y Xie Cheng frunció el ceño, tratando de retroceder, pero el espacio era demasiado pequeño. El moño de Fan Changyu rozó ligeramente su mandíbula. Ella no se dio cuenta, pero la expresión de Xie Cheng se tensó. Se había quitado la ropa que usaba para matar cerdos, y su ropa y su cabello tenían una fragancia indescriptible, suave y elegante. Probablemente el aroma que hacía su madre y que ella había mencionado antes. El lugar donde su moño había rozado la piel se sentía ligeramente frío, con una sensación de hormigueo que hacía que uno quisiera rascarlo. Xie Cheng frunció el ceño y estaba a punto de hablar cuando Fan Changyu terminó de enterrar las batatas y retrocedió. Al verlo moverse a un lado, Fan Changyu se sintió muy avergonzada. «¿Te acosé ahora?» Su mandíbula, donde había rozado su cabello, todavía hormigueaba. Xie Cheng evitó su mirada y simplemente dijo que no. Empezó a nevar de nuevo. Fan Changyu estaba sentada en un taburete jugando a la cuna del gato con su hermana. Los rostros de las hermanas estaban iluminados por la luz del fuego y cuando sonreían, sus ojos y cejas parecían extremadamente similares, como si pudieran disipar el frío de toda la noche de invierno. Xie Cheng la observó durante un rato y luego se giró para mirar la nieve que caía. Cuando un dulce aroma se mezcló con el olor de la carne, Fan Changyu una vez más se apretó junto a Xie Cheng, usando las pinzas de fuego para sacar las 2 batatas. La piel de las batatas se había asado hasta adquirir un color gris carbonizado y estaba suave y caliente al tacto. Fan Changyu le dio uno a Xie Cheng, mientras que ella y su hermana compartieron el otro. Fan Changyu era bastante voraz. Inmediatamente partió la batata por la mitad para revelar la pulpa anaranjada del interior. De la punta salía vapor en finas volutas y el olor era dulce. Fan Changyu le dio la mitad a su hermana y ambas comieron mientras aspiraban el aire del calor. El sabor era aún más dulce en sus bocas y accidentalmente se mancharon un poco de la piel quemada en los labios.
Xie Cheng peló su batata y le dio un mordisco. De hecho, era mucho más dulce que las batatas asadas que recordaba. El plato fuerte de la velada fue, por supuesto, la carne que se había estado estofando durante más de una hora en la olla. La panceta de cerdo, ya impregnada de los sabores del estofado, se cortó en cubos y se salteó con hongos shiitake cortados en cubitos. Una vez que se liberó el aroma de los hongos, se agregó un cucharón de líquido de estofado. Luego se sacó la carne y se colocó sobre arroz blanco, y finalmente se cubrió con un huevo estofado cortado por la mitad. Xie Cheng comió la comida más satisfactoria desde su desgracia, y su humor permaneció bastante bueno, incluso antes de irse a dormir esa noche. Por supuesto, si el águila marina no hubiera comenzado de repente a chillar desesperadamente en el tejado, su buen humor podría haber durado un poco más. Capítulo 17. Persuadir con fuerza. Xie Cheng se puso la ropa con cara sombría y se levantó. En cuanto salió por la puerta con su bastón, vio a Fan Changyu bajando del ático, sosteniendo una lámpara de aceite en una mano y un águila marina con las plumas despeinadas en la otra. Al ver a Xie Cheng, se sorprendió un poco. ¿Te desperté? El águila marina, que había recibido varias bofetadas y parecía abatida, empezó inmediatamente a gemir lastimeramente al ver a su amo. Sin embargo, esta vez no se atrevió a ponerse histérica. Su grito era tan débil como el de un polluelo, y las plumas de su cabeza estaban erizadas y ya no eran lisas y brillantes como antes. Xie Cheng se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Esto es. Fan Changyu sacudió el águila marina en su mano y reveló una gran sonrisa. He visto este azor varias veces. Simplemente compré una gallina vieja, así que traté de poner una trampa para atraparla. No esperaba atraparla. Los halcones comunes solo pueden atrapar polluelos pequeños, pero este azor era excepcionalmente grande. Su envergadura era de casi 1 metro y su fuerza era asombrosa. Mientras luchaba por trepar al techo, había hecho un gran agujero. Si Fan Changyu no hubiera subido a tiempo después de oír el alboroto, podría haber escapado de la trampa. Solo se calmó después de que Fan Changyu lo abofeteara unas cuantas veces. Ella dijo: mañana por la mañana lo llevaré al mercado y veré cuánta plata puedo conseguir por él. El águila marina continuó mirando lastimosamente a su amo con sus ojos pequeños y brillantes. Xie Cheng no podía soportar mirar a ese estúpido pájaro y mintió con cara fría. No hay mercado para los halcones y las águilas vivos. Si se los mata, la carne es dura y agria. Las familias comunes no pueden permitirse mantenerlos. Sin el entrenamiento adecuado de un cetrero, su naturaleza salvaje es difícil de cambiar y es probable que dañen a las personas. ¿Es así? Fan Changyu se sintió inmediatamente muy decepcionado. Se rascó la cabeza. Pero este azor se lastimó la pata con la trampa y se lastimó el ala con la viga del techo mientras aleteaba. Si lo liberamos en la naturaleza, es posible que no sobreviva este invierno. El águila marina emitió un grito débil y lastimero en el momento justo. Cheng, sé un poco de cetrería. Puedo intentar entrenarla. Un halcón o un águila bien entrenados pueden venderse por más de 100 taels de plata. ¿Eh? Fan Changyu estaba muy sorprendida, pero al escuchar que un gran halcón bien entrenado podía venderse por varias docenas o incluso cientos de taels de plata, se puso muy feliz. Incluso la idea de tener que reparar el techo mañana ya no parecía un gran problema. Entonces dejémoslo en casa por ahora. Inmediatamente encontró un gallinero donde poner al águila marina y sacó medicinas y vendajes. El águila marina se acurrucó en la esquina de la jaula. Fan Changyu le levantó la pata para aplicarle medicinas y vendarla. Sus ojos brillantes estaban llenos de terror, pero no se atrevió a moverse. Xie Cheng observó cómo la pata del águila marina estaba envuelta como un zongzi y su párpado se movía 2 veces. Después de terminar todo esto, Fan Changyu se puso en cuclillas junto a la jaula, mirando al águila marina con ojos llenos de amor por los potenciales 100 taels de plata. Mañana por la mañana, después de sacrificar al cerdo, te daré algunos despojos frescos para comer. La carne de cerdo debía guardarse para la venta, pero los despojos podían utilizarse libremente. El cerdo sacrificado hoy tenía todos sus despojos transformados en platos estofados. Antes de regresar a su habitación, Fan Changyu pensó por un momento. Sintió que el salón principal era demasiado frío, y dado que la habitación de ella y su hermana tenía una cama Kang, no habían encendido un brasero de carbón.
Preocupada por las graves heridas de Yan Chen y su constitución débil, solo había encendido un brasero de carbón en su habitación. Sería perfecto poner al halcón allí. Eso era potencialmente 100 tiles de plata. No se podía permitir que muriera congelado de ninguna manera. Entonces Fan Changyu giró sobre sus talones, recogió el gallinero con el águila marina y llamó a la puerta de Xie Chen. Sin importar la expresión del ocupante de la habitación, ella colocó el gallinero en un rincón de su habitación. Hace frío por la noche. Para evitar que el azor se enfríe demasiado, lo dejaré en tu habitación por ahora. Xie Chen le dirigió al águila marina una mirada sombría. Está bien. En cuanto se cerró la puerta, los ojos pequeños y brillantes del águila marina se encontraron con los ojos estrechos y sombríos del fénix. Arrastrando su pata herida y dejando caer su ala que había perdido muchas plumas, tembló. Temprano a la mañana siguiente, Fan Changyu, fiel a su palabra, trajo media hoja de pulmón de cerdo picado para alimentar al águila marina después de sacrificar al cerdo. Hoy hacía mucho frío afuera. La nieve se había acumulado casi hasta la puerta. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de aire frío hizo que uno se estremeciera. Al mirar hacia afuera a través de la puerta, se habían formado hileras de carámbanos bajo los aleros. Las manos de Fan Changyu estaban rojas de frío. Después de poner el cuenco grande de pulmón de cerdo en la jaula, se frotó las manos y le dijo a la persona sentada a la cabecera de la cama: «Hoy es el gran frío. Hace mucho frío. Ponte más ropa cuando te levantes. He preparado un poco de Mao Shui Wang para calentarte». Xie Chen asintió para demostrar que entendía, pero no tenía mucha ropa gruesa. En poco tiempo, Fan Changyu trajo un conjunto de chaquetas gruesas y acolchadas de su padre. Cuando Xie Chen se los puso, su figura se volvió algo voluminosa, pero gracias a su alta estatura, todavía se veía guapo. Además, esta ropa de invierno era realmente cálida. No importaba cuán frío soplara el viento, su cuerpo permanecía cálido. Sin embargo, junto con la ropa acolchada venía una cinta para el pelo de color azul oscuro. Xie Chen ya había visto esta cinta antes. La última vez Fan Changyu se la había atado enfadada en la cabeza. Él frunció el ceño. Cuando Fan Changyu salió de la cocina con un gran cuenco de sopa, vio que ya se había levantado y lavado. Le dijo: «¿Ya te levantaste? Es el momento perfecto para sentarte a desayunar». A primera vista, la sopa en su plato parecía de un rojo brillante y un aroma picante muy fuerte flotaba en el aire. Fan Changyu se dio cuenta de que no había usado la cinta para el cabello que había traído, pero no dijo nada. Ella había visto cuánto le gustaba la limpieza. Bañarse era un inconveniente en invierno, pero a menudo se limpiaba con agua caliente cada pocos días. También lavaba su cinta para el pelo con frecuencia y, a veces, cuando no se secaba rápidamente, la secaba junto al fuego. Por eso le había traído la cinta para el pelo que había comprado para que la usara alternativamente. Ella no era tan mezquina. ¿Cómo pudo decir que no se lo daría y luego realmente no dárselo? El cuenco estaba demasiado lleno y al sacarlo del fuego estaba hirviendo. Después de poner el cuenco de sopa sobre la mesa, Fan Changyu se apresuró a taparse las orejas con los dedos quemados. ¡Uf! ¡Qué calor! El pequeño Changning se acercó y le dijo: «Deja que Ninger sople. Si soplas, ya no estará caliente». Fan Changyu, divertida y exasperada a la vez, le tendió los dedos a su hermana. Changning infló las mejillas y sopló varias veces antes de detenerse. Fan Changyu levantó la vista y vio que Xie Chen la miraba con una expresión extraña. Se secó la cara y no encontró manchas de carbón. Preguntó: «¿Tengo algo en la cara?». Él retiró la mirada y solo dijo: «No». Fan Changyu lo miró con sospecha por un momento, luego colocó los tazones y los palillos. «Prueba este Mao Shui Wang. Es mejor comerlo recién escaldado, pero hoy no tenemos tiempo para eso». La parte superior de la sopa estaba cubierta con una capa de granos de pimienta de Sichuan y chiles secos rociados con aceite caliente. Debajo había cubos de sangre de cerdo, intestinos de cerdo estofados de la noche anterior, estómago de cerdo y otros pulmones de cerdo parecidos a vísceras. Desafortunadamente, no había brotes de soja en casa, por lo que no había una capa de brotes de soja tiernos, crujientes y regordetes en el fondo. Fan Changyu sirvió un trozo de sangre de cerdo en el cuenco de su hermana. La pequeña Changning aspiró aire por el picante, pero aún así miró con entusiasmo el cuenco de sopa después de terminar un trozo. «¡Más!». Fan Changyu le dio 2 piezas más.
Esta era la primera vez que She Cheng veía una sopa tan heterogénea. Al verla, parecía que no se podía beber y la familia Fan no tenía la costumbre de usar palillos para servir. Para los platos salteados de todos los días, estaba bien elegir entre diferentes acompañamientos, pero con este guisado era casi imposible usar palillos. Mientras dudaba, las hermanas Fan casi habían terminado la mitad del plato de arroz. Fan Chanyu lo vio comer solo arroz sin tocar el plato y preguntó confundido: ¿No comes comida picante? No es eso. Finalmente abandonó su meticulosidad a la hora de comer y frunció el ceño mientras recogía un trozo de sangre de cerdo cocida de color rojo oscuro. La primera sensación al probarlo fue entumecedora y picante. Casi no hubo necesidad de masticar. Con una ligera presión, la cuajada de sangre se derritió entre sus labios y dientes. Fue inesperadamente deliciosa. Poco a poco fue probando los despojos estofados del plato. Primero estofados y luego cocidos, el sabor estofado combinaba perfectamente con el picante que entumecía, lo que hacía difícil controlar la velocidad de los palillos. Al final de la comida, She Cheng casi había olvidado su meticulosidad con la comida. Como había dicho Fan Chanyu, su cuerpo pronto comenzó a sudar por el picante y ya no sintió en absoluto el frío severo del exterior. Él preguntó: ¿Es este un plato especial local? Fan Chanyu dijo: supongo que sí. Es un plato famoso en el Lixianglu de la ciudad. Esa propietaria sabe muchísimos platos. She Cheng solo consideró brevemente promocionar este plato en el ejército antes de darse por vencido. Las comidas militares solo se preocupaban por saciar y no podían ser tan elaboradas. Además, las especias como los chiles y los granos de pimienta de Sichuan supondrían un gasto significativo. Después de recoger los cuencos y los palillos, Fan Chanyu llevó al águila marina desde su habitación hasta el lugar donde se encontraba el fuego. Antes de irse, no se olvidó de recordarle: queda media hoja de pulmón de cerdo en la cocina. Córtala y dásela de comer al Azor más tarde. Ella se rascó la cabeza, un poco avergonzada, y dijo: si tienes tiempo, quizás puedas intentar entrenarlo un poco. La mirada perezosa de She Cheng era como un corte lento. Está bien. El águila marina tembló y encogió el cuello dentro de la jaula, pareciendo una codorniz gigante. Fan Chanyu empujó con confianza su carrito hasta la tienda. Hoy, con una fuerte nevada, había poca gente en las calles a esa hora. La calle con las carnicerías también estaba fría y tranquila. Fan Chanyu abrió la puerta de la tienda y limpió la nieve acumulada debajo de los aleros, solo para descubrir que la estufa que había construido afuera con ladrillos estaba destrozada. Ella se sintió inmediatamente divertida y enojada. ¿Cuántos días había estado vendiendo carne estofada en esta tienda? ¿Con qué rapidez había despertado celos hasta el punto de que le destrozaron sus cosas? Después de vivir los incidentes con Fanda y la casa de juego, se hizo conocida por su fiereza y su mal carácter en el exterior. A veces, esa reputación tenía sus ventajas. Fan Chanyu arrojó inmediatamente su escoba, puso las manos en las caderas y maldijo: ¿qué bastardo destrozó las cosas de tu tía? Demasiado cobarde para decirme cosas en la cara y solo se atreve a hacer esas cosas a mis espaldas. ¿Tus antepasados eran tortugas? Habiendo practicado artes marciales desde la infancia, su voz, impulsada por su dantian, podía penetrar toda la calle. Los carniceros de las tiendas vecinas no hicieron ningún ruido, pero cuando su mirada recorrió al carnicero Guo, él gritó de inmediato: ¿por qué me miras? Yo no destrocé tus cosas. Fan Chanyu no había sospechado de él porque, aparte del schadenfreude, el rostro del carnicero Guo no mostraba signos de conciencia culpable. La mujer de un carnicero que estaba cerca pareció recordar algo y de repente dijo: «Oh no, Chanyu, tu tienda estuvo cerrada durante un mes. ¿Olvidaste pagar la tarifa de protección?» Fan Chanyu escuchó sobre esta tarifa de protección por primera vez y preguntó confundido: «¿Qué es eso?» La mujer del carnicero suspiró. «Cuando abramos tiendas, además de pagar impuestos mensuales a los funcionarios, también tenemos que dar algo de dinero para complacer al líder de la banda que controla esta calle. Debe ser que su tienda ha estado haciendo un gran negocio estos días, y esa gente se ha enterado de ello. Apuesto a que vendrán pronto». Fan Chanyu comprendió la situación. Esas personas habían destrozado la estufa frente a su puerta la noche anterior como advertencia y hoy vendrían a cobrar la tarifa de protección. Le dio las gracias a la carnicera, dispuso primero la carne fresca y la carne estofada en la tabla de cortar,
Luego colocó un bastón largo detrás de la puerta y continuó vendiendo carne mientras esperaba que llegaran esos matones. A las 3:15 de la hora Chen, aproximadamente a las 8:45 am, un grupo de rufianes callejeros se dirigió pavoneándose hacia el mercado de carne, con evidente arrogancia. La gente que se encontraba a su paso los evitaba. Fan Changyu escuchó la conmoción desde el interior de la tienda y miró hacia afuera. ¡Oh, viejos conocidos! Capítulo 18. La verdadera naturaleza de un acosador. El sol estaba alto en el cielo y los carámbanos bajo los aleros dejaban caer gotas de agua. 7 u 8 hombres corpulentos y de rostro feroz empujaron a los vendedores ambulantes y porteadores que les bloqueaban el paso y avanzaron amenazadoramente hacia la tienda de Fan Changyu. El líder tenía una cara ancha y una barba corta. Su semblante era particularmente cruel, aunque caminaba con una cojera notable. Este no era otro que Jin Ye, el jefe ejecutor del casino, que había causado problemas repetidamente en la casa de Fan Changyu. Me gustaría ver quién tiene el coraje de hacer negocios en esta calle sin presentar sus respetos a los viejos. Al ver a Fan Changyu de pie con los brazos cruzados en la entrada de la tienda, la voz de Jin Ye se apagó a mitad de la frase. Los pocos subordinados detrás de él, que habían sido golpeados por Fan Changyu antes, también cambiaron simultáneamente sus expresiones. Incluso su pierna sana empezó a dolerle levemente. La brutalidad de esta pareja no tiene comparación. ¿Le romperían la otra pierna hoy también? Los subordinados inconscientemente dieron medio paso atrás, arrastrando sus piernas cojas. Al ver el gran grupo, los carniceros cercanos se sintieron ansiosos por Fan Changyu, que era solo una mujer joven. Solo el carnicero Guo, del otro lado de la calle, tenía una expresión de alegría por el mal ajeno. Jin Ye luchó por forzar una sonrisa aduladora en su rostro. ¿Señorita Fan? ¿Esta tienda es suya? Los espectadores quedaron estupefactos ante esta escena. Este giro de los acontecimientos parecía bastante inesperado. Fan Changyu recogió casualmente el bastón detrás de la puerta, y el grupo de rufianes callejeros inmediatamente mostró terror en sus rostros, asustados y obligados a retirarse juntos. El líder, Jin Ye, agitó las manos repetidamente. Un malentendido, señorita Fan, es realmente un malentendido. Si hubiéramos sabido que esta tienda era suya, ¿cómo nos atreveríamos a faltarle el respeto? Al otro lado de la calle, los ojos del carnicero Guo casi se salieron de sus órbitas, aparentemente incapaz de comprender cómo estos matones callejeros podían tener tanto miedo de Fan Changyu. Fan Changyu miró fríamente a Jin Ye, apuntando con su bastón hacia la estufa de ladrillos destrozada frente a su tienda. ¿Rompiste esto? A pesar del clima gélido, la frente de Jin Ye se llenó de sudor frío. Se lo secó rápidamente con la manga y repitió: «Solo estábamos haciendo un trabajo por dinero, trabajando para otra persona. Lo arreglaremos por ti, lo arreglaremos de inmediato». Rápidamente hizo una señal a los subordinados que estaban detrás de él. Aterrorizados por el bastón que Fan Changyu tenía en la mano y sin querer experimentar el dolor de ser golpeados hasta vomitar nuevamente, se acercaron temblorosos para reparar la estufa. Fan Changyu no pudo evitar sentirse un poco desconcertada. Originalmente había pensado que estas personas estaban allí realmente para cobrar dinero por protección, sin esperar que hubiera tanta intriga involucrada. Ella le preguntó directamente a Jin Ye: «¿Quién te ordenó causar problemas en mi tienda?» «Señorita Fan, esto». La cara de Jin Ye mostraba dificultad. Habían aceptado dinero para hacer un trabajo, así que, naturalmente, tuvieron que mantener la boca cerrada. Fan Changyu hizo girar su bastón y lo apuntó directamente a la garganta de Jin Ye. Jin Ye ni siquiera había reaccionado cuando vio que el bastón apuntaba a su punto vital. Inmediatamente, un sudor frío le cubrió la frente y comenzó a gotear. Todos los pensamientos de ética profesional se desvanecieron cuando tartamudeó. Era el tendero de carnes braseadas Wang en la calle principal. Fan Changyu frunció el ceño levemente. No conocía al tendero de Wang y sus tiendas estaban a varias calles de distancia, por lo que ninguna de ellas afectaba el negocio de la otra. Su negocio de carne estofada solo llevaba funcionando unos días, lo que no era suficiente para provocar una reacción así de la otra parte. Inmediatamente gritó: «¡Tonterías! No le guardo rencor al tendero de Wang,
¿Por qué te enviaría a destrozar mi tienda? Jinye respondió rápidamente. Todo lo que dije es verdad. Ayer, el dependiente de la tienda de Wang vino personalmente a nosotros con dinero. Fan Chanyu frunció aún más el ceño. Al ver que los subordinados ya habían usado arcilla para volver a colocar los ladrillos en la estufa y que cada vez había más espectadores, pensó que, independientemente de la situación, el negocio no podía retrasarse. Retiró a su personal. Antes de que Jinyi pudiera recuperar el aliento, Fan Chanyu volvió a darle órdenes. Tú enciende el fuego y calienta la estufa primero. El resto de ustedes vayan al pozo de la esquina y traigan algunos baldes de agua para mí. Preparó carne estofada en la entrada de la tienda, por lo que naturalmente, sin embargo, esta mañana, para solucionar el problema de la estufa rota, no había tenido tiempo de ir a buscar agua al pozo. Después de haber perdido casi medio día, si tuviera que hacerlo todo ella misma ahora, probablemente sería demasiado tarde. Por eso decidió poner a trabajar a esos trabajadores disponibles que le habían hecho perder el tiempo. Los subordinados no esperaban que les dieran órdenes de esa manera y se quedaron estupefactos. Con una mirada de Fan Chanyu, no se atrevieron a dudar y rápidamente tomaron los baldes de agua para buscar agua. Cuando los pequeños matones se marcharon, los transeúntes que se habían reunido fuera de la tienda de Fan, sin comprender la situación, pensaron que el asunto estaba resuelto y se dispersaron para seguir con sus propios asuntos. Solo los comerciantes vecinos, al ver a Fan Chanyu dando órdenes directamente a este grupo de matones alborotadores, casi dejaron caer sus mandíbulas en estado de shock, mirando a Fan Chanyu como si fuera una especie de monstruo. Fan Chanyu no se dio cuenta en absoluto. Al ver a Jinye de pie en la entrada de su tienda, impidiendo que los clientes entraran a comprar carne, rápidamente lo hizo a un lado. Ve a quedarte allí. No bloquees mi negocio. Después de que termine de vender la carne de hoy, vendrás conmigo a la tienda de Wang. Quiero una explicación. Si me has estado mintiendo. Su mirada recorrió la otra pierna de Jinye. Voy a lisiar esta pierna también. Jinye recordó la expresión siniestra del hombre ese día y el golpe brutal que había recibido en su pierna. La pierna aún no completamente curada le provocó un dolor punzante que le quitó el color del rostro. Rápidamente sacudió la cabeza. Yo, Jin Lao-san, no me atrevería a mentirle a la señorita Fan, ni siquiera si le mintiera a todos los demás. Al verlo tan asustado, Fan Chanyu mantuvo su expresión feroz, pero por dentro no pudo evitar preguntarse cuán brutalmente ese tipo había golpeado a esos hombres. Solo mencionar que le había mutilado la otra pierna lo había asustado muchísimo. Los subordinados regresaron rápidamente con agua. Temiendo que hubieran puesto algo en ella, Fan Chanyu les dio un cucharón y les hizo beber un sorbo de sus baldes antes de que ella se sintiera segura de usar el agua para limpiar el cerdo para estofarlo. En cuanto al agua para cocinar, todavía le quedaba un poco del día anterior en el tanque de agua que tenía dentro de su tienda. Una vez instalada la gran olla, el aroma de carne estofada comenzó a extenderse nuevamente por toda la calle. Aquellos que ayer hicieron cola en la tienda de Fan Chanyu, pero no lograron comprar carne estofada, hoy llegaron temprano y finalmente lograron hacer una compra. Sin embargo, la mayoría de las personas, al ver a Jinye y su grupo agachados con expresiones amargas junto a la tienda de Fan Chanyu, todavía no se atrevieron a acercarse a comprar nada. A pesar de sus expresiones miserables, sus rasgos ásperos todavía los hacían parecer demonios feroces. Fan Chanyu también se dio cuenta de este punto. Para evitar que estas personas afectaran su negocio, y coincidentemente como el primer lote de carne recién estofada estaba casi agotado, compró 6 cabezas de cerdo y 3 baldes de despojos en la carnicería vecina. Le dio a cada uno de los hombres una cabeza de cerdo, instruyéndolos a limpiar todo el pelo, y pidió a los pocos restantes que lavaran los despojos bajo su atenta mirada. Como estaban ocupados con la cabeza gacha, naturalmente, los clientes que venían a comprar carne ya no notaban sus caras feroces. Fan Chanyu alternaba entre cortar carne para los clientes y supervisar al grupo. Cuando veía a alguien holgazaneando o no limpiando adecuadamente, lo pinchaba con su bastón. Todavía hay pelo en la cabeza de este cerdo. Frota los intestinos gruesos con ceniza de madera, lávalos hasta que queden bien limpios y luego frótalos de punta a punta con paja de arroz. Era incluso 3 veces más tiránica que un auténtico matón.
El grupo de matones callejeros tembló, lamentando en secreto su mala suerte al ofender nuevamente a esta joven amante. Sin embargo, Fan Changyu parecía tener la capacidad de leer la mente y dijo con severidad: «Cuando haces algo malo, debes ser castigado. De lo contrario, ¿qué pasa con la ley?». El grupo se encogió como codornices, asintiendo y asintiendo repetidamente. Al ver su buena actitud al admitir sus errores, Fan Changyu preguntó durante una pausa: «¿No se supone que deberías estar trabajando en el casino? ¿Cómo es que estás en todas partes?». Al mencionar esto, todos los matones callejeros parecían algo avergonzados. Jin Laosan dijo con voz apagada: «Los hermanos ya no trabajan en la sala de juego». Fan Changyu estaba algo desconcertado y preguntó por qué. «Un matón de poca monta, abrazando la cabeza de un cerdo», murmuró: «Seguimos al tercer hermano para trabajar como porteros en el garito, solo para ganarnos la vida». Esta vez, no pudimos cobrar la deuda del garito a tiempo. Si hubiéramos cortado la mano de la señorita Fan para completar el trabajo, el garito no lo habría aprobado de todos modos. Además, en todos nuestros años de cobro de deudas, nunca hemos hecho que nadie pierda un brazo o una pierna. Más tarde, cuando nos lastimaron las piernas, nos echaron del garito. Fan Changyu frunció el ceño. ¿No sigues cobrando dinero por protección en todas las calles? Jin Laosan dejó escapar un suspiro. Este dinero de protección no es nuestro para quedárnoslo una vez que lo hayamos cobrado. Solo lo estamos cobrando para otros. Al ver que Fan Changyu no parecía entender lo que quería decir, habló con claridad. Para que podamos exigir abiertamente dinero a los comerciantes, las autoridades deben hacer la vista gorda. Hay personas en los altos puestos que nos encubren. Si surgen problemas, alguien se hará cargo. Naturalmente, la mayor parte del dinero recaudado se destina a congraciarse con esos funcionarios. Fan Changyu permaneció en silencio con una cara sombría por un buen rato. Jin Laosan añadió rápidamente: «Pero en esta calle nunca había nadie que cobrara dinero por protección. Si hubiéramos sabido que la tienda de la señorita Fan estaba aquí, no nos habríamos atrevido a venir». Una niebla de confusión se apoderó de la mente de Fan Changyu. De repente preguntó: «¿Cuándo empezaron a recolectar en esta calle?». Jin Laosan pensó por un momento y dijo: «Solo el mes pasado». Fan Changyu frunció aún más el ceño. Sus padres también habían muerto a manos de bandidos de la montaña el mes pasado. ¿Podría haber alguna conexión? Pero descartó la idea casi tan pronto como se le ocurrió. Su padre había viajado por el Canggu durante muchos años y era experto en artes marciales. Parecía poco probable que después de vivir en la ciudad de Linan durante más de una década, de repente se convirtiera en un objetivo y sufriera la desgracia. Fan Changyu dejó de lado sus pensamientos y mantuvo su expresión feroz mientras se dirigía a Jin Laosan y su grupo. Como hombres adultos, ¿por qué no pueden hacer un trabajo honesto en lugar de vivir como matones y rufianes? ¡Cambiaremos! ¡Cambiaremos! De ahora en adelante seremos buenas personas. El grupo tembló como codornices encogidas al ver su ira. Solo entonces Fan Changyu dejó de reprenderlos. Con todo el trabajo pesado que tenían que hacer otros hoy, se encontró inesperadamente libre. La reputación de la carne braseada de Fan ya se había extendido, y el negocio de hoy era incluso mejor que el de ayer. Antes del mediodía, toda la carne que había traído de casa pre-braseado y la que había braseado en el lugar hoy se había vendido por completo. Incluso los huevos braseados de la tienda se habían acabado. Envió a uno de los matones de poca monta a comprar otra canasta de huevos, la mayoría de los cuales también se vendieron rápidamente. 2 huevos estofados por solo 3 wen era realmente un precio tentador. Fan Changyu calculó aproximadamente el ingreso de hoy, que ascendió a más de 4 taels. Los carniceros de las carnicerías vecinas naturalmente envidiaban su negocio, pero al ver al grupo de Jin Laosan inclinándose y saludándola, no se atrevieron a pronunciar una sola palabra amarga. Fan Changyu estaba de buen humor por haber ganado plata y hasta encontró a Jin Laosan y su grupo más agradables a la vista. Como le habían ayudado con el trabajo toda la mañana y habían mostrado una buena actitud al admitir sus errores, les dio a cada uno un huevo estofado. Los matones de poca monta, a los que habían dado órdenes durante toda la mañana, estaban tan marchitos como repollitos en el campo. De repente,
Cuando les dieron un huevo estofado caliente, se quedaron atónitos. Fan Chanyu continuó enfrentándolos con una expresión feroz. «Dense prisa y coman, luego vengan conmigo a enfrentar la tienda de Wang». Los matones de poca monta, que llevaban toda la mañana oliendo el aroma de la carne estofada, tenían el estómago rugiendo con fuerza. En ese momento, casi querían tragarse también las cáscaras de huevo. Después de comer, el grupo todavía estaba insatisfecho y preguntó con cautela: «Señorita Fan, ¿podemos ir a trabajar a su tienda en el futuro?» Fan Chanyu pensó con expresión severa que eso no sería posible. Esos hombres corpulentos la devorarían hasta dejarla sin hogar si todos vinieran a trabajar a su tienda. Ella se negó implacablemente. Los matones de poca monta no se atrevieron a decir nada más y la siguieron abatidos hacia la tienda de Wang. Sin embargo, debido a su feroz apariencia, no parecían abatidos en absoluto. Los transeúntes que pasaban por la calle les abrían paso. A cualquiera le pareció que esta escena era la de una matona que estaba llevando a sus subordinados a causar problemas. En un restaurante de la calle, un hombre con túnica de brocado se levantó personalmente para servir el té a la persona sentada frente a él. En la niebla blanca que se elevaba, los dibujos bordados de sus amplias mangas se volvieron borrosos. La situación en Wishow aún no es estable. Mientras el marqués se mantenga en un segundo plano, no es conveniente que sus confidentes vengan. Pero Shao es un hombre de negocios y los perros guardianes de la familia de Wei no pueden rastrear nada hasta Shao. Mientras el marqués confía en Shao, Shao está dispuesto a dar su vida por él. La reja de la ventana estaba entreabierta. El hombre que estaba sentado frente a él tenía un perfil que parecía tallado en jade, con rasgos claros y atractivos. Sus dedos largos, con costras oscuras, golpeaban suavemente la mesa, mostrando una indiferencia despreocupada, pero con un aire de autoridad que dejaba sin aliento. Sus ojos entrecerrados estaban mientras miraba por la ventana, aparentemente admirando la escena nevada a lo largo de la calle. Al ver que no había respondido durante mucho tiempo, el hombre de túnica de brocado siguió su mirada hacia afuera. Solo entonces se dio cuenta de que no parecía estar mirando la escena de nieve, sino a una joven que guiaba a más de una docena de rufianes por la calle. El hombre con túnica de brocado miró a Xi Sheng nuevamente. Sus ojos parpadearon levemente mientras sonreía y dijo: «Esa debe ser la nueva esposa del marqués, ¿verdad?» Capítulo 19. No fui a robar dinero. El viento del norte entraba por la ventana, dispersando la niebla que se levantaba de la taza de té y haciendo que el rostro apuesto y refinado del hombre que estaba frente a ella se viera aún más nítido. Sus ojos fríos, como los de un fénix, eran tan penetrantes que nadie se atrevía a mirarlos directamente. El señor Chao llegó a tales extremos para encontrarse con este marqués solo para decirle estas cosas. El hombre de la túnica de brocado sabía que Xi Sheng se refería a su declaración de lealtad. Sin estar seguro de si mencionar a su esposa había sido un tabú, dijo rápidamente: «Por supuesto que no». Luego le entregó una caja de brocado. Al ver que Xi Sheng no tenía intención de abrirla él mismo, la abrió para que la viera, luciendo la típica sonrisa de los comerciantes. ¿Es esto lo suficientemente sincero? Xi Sheng simplemente lo miró con indiferencia. «El oro y la plata no me sirven de nada». La otra parte se quedó en silencio por un momento. Luego de repente se puso de pie y se inclinó profundamente ante Xie Cheng. «Yo, Chao Shun, no soy más que un simple comerciante, naturalmente indigno de la atención del marqués. Sin embargo, el año pasado durante el Festival de los Faroles, mi hermana menor acababa de llegar a la capital cuando fue secuestrada por Wei Xuan en el festival y murió trágicamente en su tienda». Sus ojos se enrojecieron y casi se echó a llorar. «Si no vengo este rencor, no podré enfrentarme a mis padres en el más allá». Solo entonces la mirada de Xie Cheng se posó en Chao Sun. «Pudiste encontrarme y saber de mi enemistad con el padre y el hijo Wei. Tienes cierta habilidad». Zhao Sun se apresuró a decir que no se atrevía a proclamar tal elogio. El negocio de la familia Chao no es ni grande ni pequeño, pero abarca varias prefecturas y tiene algunos tratos con funcionarios. Por eso escuchamos más rumores que otros. Desde que Wei Xuan se hizo cargo de Wishow, muchos de los generales importantes del marqués han sido degradados y enviados a regiones fronterizas remotas. En la capital,
Los eruditos bajo el mando de Wei Yan están escribiendo artículos denunciando al marqués en masa. Esto es lo que me hizo notar que algo andaba mal. Supuse que el marqués había encontrado dificultades y había hecho que mis hombres buscaran en secreto su paradero, pero fue en vano. Casualmente, hace unos días, la ciudad principal de Hizhou arrestó a un gran número de refugiados. También había soldados de Huizhou que llevaban retratos, aparentemente buscando a alguien entre esos refugiados. Utilicé algunos métodos para obtener un retrato de esos soldados de Huizhou. Mirando a la persona del retrato, tan vigorosa y enérgica, supuse que la persona que buscaban debía ser el marqués. En ese momento, el rostro de Chao Shun mostró alegría. El cielo debe haberse apiadado de mí. Recientemente, la librería de nuestra familia recibió un lote de ensayos contemporáneos. El gerente de la librería elogió uno de ellos como una verdadera joya. Después de leerlo, sentí que cada palabra era como una perla. Pensé que debía haber sido escrito por algún erudito talentoso de origen humilde y quería conocerlo. Por eso vine especialmente a visitarlo, sin esperar encontrar al marqués aquí. Los largos dedos de Xicheng seguían golpeando suavemente la mesa de sándalo rojo sin hacer ningún sonido. El toc-toc de sus dedos al tocar la superficie de madera inquietaba el corazón. La sincera explicación de Chao Shun había aclarado cómo había encontrado a Xicheng. Al escribir el ensayo contemporáneo, Xicheng evitó deliberadamente utilizar su letra manuscrita. El hecho de que Chao Shun pudiera encontrarlo parecía ser una coincidencia. Permaneció en silencio durante un largo rato, y la otra parte pareció ponerse algo ansiosa, aunque logró mantener la compostura y no dijo nada más. Parecía alguien capaz de hacer que las cosas se hagan. Xicheng entrecerró los párpados y finalmente habló: «Convierte estos billetes de tu caja de brocado en 200,000 shi de grano antes de que llegue la primavera». Al oír esto, el rostro de Chao Shun mostró primero sorpresa y luego alegría. Antes, Xicheng había dicho que el oro y la plata no le servían de nada, pero ahora le pedía que convirtiera los billetes en granos. Esto le estaba dando una dirección clara. Sin embargo, la corte solía requisar el grano en otoño y los comerciantes de arroz también compraban el grano en esa época. Al fin y al cabo, era la temporada de la cosecha, cuando a la gente no le faltaba el grano y los precios eran baratos. Ahora era el final del 12º mes lunar. La gente tenía sin duda un excedente de grano y comprarlo ahora sería unos puntos más caro que durante la cosecha de otoño, pero eso no era un problema. Pero el noroeste no era una región rica en cereales. Si se compraban 200,000 shi antes de la primavera y la cosecha de otoño del año siguiente todavía estaba lejos, en caso de que surgiera algún conflicto militar en esa zona, las tropas estacionadas tendrían dificultades para requisar cereales localmente. Al darse cuenta de esto, Chao Shun sintió que su corazón latía con fuerza. Rápidamente ahuecó sus manos y dijo: «Chao Shun no defraudará la confianza del marqués». Al ver la sencilla vestimenta de Xicheng, pensó en ganarse su favor. Debería organizar otro conjunto de residencias para el marqués y su esposa y proporcionar algunos sirvientes. Xicheng lo miró con frialdad. El escrutinio y la presión que se escondían bajo su actitud tranquila hicieron que Chao Shun, que ya estaba medio inclinado, se inclinara aún más. Él dijo: «No intentes ser inteligente». Chao Shun no se atrevió a mencionar la organización de residencias o la compra de sirvientas nuevamente, volviéndose aún cauteloso cuando preguntó: «Entonces, ¿debería enviar a alguien para escoltar al marqués de regreso?». Cuando llegó aquí, fue personalmente al callejón occidental para recoger a Sheng. Xicheng recordó que Fan Changyu había caminado por la calle con un grupo de rufianes. Frunció el ceño ligeramente y declinó la oferta. «No es necesario». Sus hermosos y penetrantes ojos de fénix recorrieron al comerciante vestido de seda que tenía delante. «Concéntrate en hacer lo que te he asignado. Finge que no sabes que estoy aquí». Si se filtra alguna palabra, Chao Shun se apresuró a decir que no se atrevería. Chao vino a la ciudad de Linan hoy solo para conocer a un erudito talentoso de origen humilde. Sin embargo, el paradero de ese erudito era incierto y Chao no logró conocerlo. En cuanto a comprar grano, es simplemente porque Chao vio que los comerciantes de arroz estaban obteniendo grandes ganancias y quería una parte de las ganancias. La esquina del ojo de Xicheng se levantó levemente. Esta era en verdad una persona inteligente que entendía con solo una pista.
Él dijo, «Puedes irte». Solo entonces Chao Shun se inclinó y se retiró. Después de que la puerta se cerró de nuevo, Shi Cheng cerró lentamente los ojos bajo el vapor del agua hirviendo en la estufa de arcilla roja. Sus exquisitos rasgos se desdibujaron en la niebla, dejando solo sus cejas y ojos, que habían perdido su cansancio habitual y ahora estaban llenos de un aura pesada y asesina. Este Chao Shun había aparecido por pura casualidad, pero lo que sí se podía confirmar por ahora era que no era uno de los miembros del clan Wei padre e hijo. De lo contrario, habrían venido personas del gobierno, no alguien que viniera a congraciarse con tales palabras de lealtad. Los 200,000 shi de grano eran una piedra de toque que le había dado. Si esta persona podía serle realmente útil, tener esos 200,000 shi de grano haría que sus próximos preparativos fueran mucho más fáciles. Si esta persona tuviera otras intenciones, después de los 200,000 shi de grano, habría una trampa aún más grande esperándolo a él y a su amo detrás de él. Se oyeron voces desde fuera de la sala privada. «¡Vamos, vamos a ver el alboroto!». Escuché que la carne estofada de Wang, al otro lado de la calle, estaba celoso del negocio de otra persona y destrozó la carnicería del Fan. La gente de Fan ha ido a causar problemas en Wang's. Alguien suspiró. Wang's es un establecimiento con un siglo de antigüedad. ¿Cómo pudieron hacer algo tan desprestigiado? ¿Qué no hará la gente para robarle negocios? Shi Cheng detuvo su hilo de pensamientos, abrió los ojos y se puso de pie. Sus piernas eran tan ágiles como las de una persona normal. Solo cuando salió de la habitación privada, se apoyó en su muleta. Una multitud de espectadores ya se había reunido en la entrada de la carnicería de carne estofada de Wang. El dependiente miró a Fan Changyu, luego a Jin Lao San y a los demás que estaban de pie con los brazos cruzados detrás de ella, con caras feroces. Sus piernas se debilitaron y su voz tembló mientras hablaba. «¿Qué? ¿Qué podemos hacer por usted?». Al ver que la cara de la dependienta palidecía de miedo, Fan Changyu frunció el ceño ligeramente. No había venido a golpear a nadie, había venido a razonar y exigir una explicación. ¿Por qué estaba tan asustada la dependienta? ¿Podría ser que tuvieran mala conciencia? Ella dijo, «Llama a tu tendero. He venido hoy a exigirte una explicación». El asistente tartamudeó. El comerciante no está en la tienda». Fan Changyu entrecerró los ojos. ¿Se atreve a ordenar a la gente que destroce cosas en mi tienda y ahora se hace el cobarde? Detrás de ella, Jin Laosan y los demás dejaron escapar un pesado "umf" de sus fosas nasales en el momento justo, asustando aún más a la asistente. Fan Changyu giró la cabeza para mirar a Jin Laosan. Su ojo tembló levemente. Ella había traído a estas personas para confrontar la tienda, pero ¿cómo podía parecer que las había traído para destrozar el lugar? El empleado dijo temblando, «Hemos enviado a alguien para avisarle al tendero. Cualquier cosa que tenga que decir, por favor espere hasta que llegue el tendero». Después de hablar, sacó una silla grande para que Fan Changyu se sentara, todavía temblando, y sacó un brasero para que se calentara. Fan Changyu recorrió con la mirada las expresiones de los dependientes y los espectadores, sintiendo que algo andaba un poco raro. ¿Cómo podía parecer que ella era la matona que venía a causar problemas? Sin embargo, como habían sacado una silla y un brasero, y hacía tanto frío, no había razón para no sentarse y calentarse mientras esperaba. Poco después, el tendero de Wang llegó con su gordo cuerpo cubierto de sudor. Como hombre de negocios, siempre creyó en ser amable por el bien de los negocios. Al ver a Fan Changyu, primero sonrió y dijo, «Señorita Fan, el dependiente me contó lo que sucedió en su tienda. El signo de Wang fue transmitido por mis antepasados, y yo, Wang, nunca usaría esos medios para oprimir a una chica solitaria». Mientras hablaba, miró a Jin Laosan y a los demás que estaban detrás de Fan Changyu. Aunque su tono era cortés, su actitud era algo despectiva. «Señorita Fan, acusar a Wang basándose únicamente en las palabras de estas personas, ¿no hay algún malentendido?». Fan Changyu permaneció inmóvil en la gran silla, mirando de reojo a Jin Laosan. «Habla tú», Jin Laosan dijo inmediatamente. «Tu Wang tiene un asistente llamado Chun Sheng. Ayer vino a la taberna en el este de la ciudad con 5 taels de plata, pidiéndonos a nosotros, los hermanos, que causáramos problemas en la tienda de Fan. Toda la gente de la taberna puede dar testimonio.
Al oír el nombre del asistente, la expresión del comerciante cambió ligeramente y su actitud se suavizó un poco. Le dijo a Fan Chanyu: «Ese es el asistente de mi hijo mayor. Por favor, espere un momento, señorita Fan, mientras llamo a mi hijo mayor para aclararlo». El joven amo de Wang era conocido en toda la ciudad de Linan como un libertino. No contento con una casa llena de concubinas, pasaba sus días en burdeles. Esta vez, los asistentes de Wang tuvieron que sacarlo de un burdel. Cuando regresó, todavía estaba borracho y ni siquiera tenía la ropa bien abrochada. Su padre le pidió a alguien que le hiciera tragar un cuenco de sopa para que se despejara un poco antes de que recobrara la lucidez. Frente a Fan Chanyu, el comerciante preguntó enojado: «Hijo, poco filial, ¿ordenaste a alguien que destrozara la tienda de Fan?». El joven amo de Wang, con los ojos hinchados, miró a Fan Chanyu de arriba a abajo varias veces antes de burlarse. «Oh, ella es toda una belleza. Robaste el negocio de nuestra familia y del restaurante Yixiang, subiendo a la cama del anciano Li, el cocinero. ¿Y ahora te atreves a venir aquí? Tu cara es incluso más gruesa que la de una prostituta». Era de conocimiento común que el restaurante Yixiang a menudo compraba platos famosos de otros lugares para servirlos en su establecimiento. La propietaria tenía su forma particular de hacer negocios. Otros decían que sus métodos no eran rentables, pero al incorporar lo mejor de diversas fuentes, el negocio del restaurante Yixiang superó con creces a otros restaurantes estancados. Después de todo, quienes podían permitirse cenar en el restaurante Yixiang eran aristócratas adinerados con amplios recursos. Había solo unos pocos restaurantes famosos en la ciudad, y por lo general, uno tendría que enviar sirvientes a varios viajes para conseguir comida de diferentes lugares. En el restaurante Yixiang no solo se podían disfrutar sus platos exclusivos, sino que con una simple llamada al camarero se traía de inmediato cualquier especialidad local que uno deseara. Por lo tanto, ya sea que vendieran pasteles y frutas, o carnes estofadas y alimentos cocinados, todos los vendedores de la ciudad estaban orgullosos de estar asociados con el restaurante Yixiang. Al escuchar las palabras del joven maestro Wang, las expresiones de los espectadores variaron. Algunos estaban sorprendidos, otros incrédulos y algunos simplemente disfrutaban del espectáculo. Sus ojos no dejaban de escrutar a Fan Chanyu. Era hermosa, pero con un temperamento feroz. Si alguien dijera que era una matona que extorsionaba, la gente estaría más inclinada a creerlo. Pero decir que tendría una aventura por algún negocio, todos se estremecieron al unísono. ¿Quién se atrevería a pensar así sobre ella? Con solo verla matar cerdos y picar carne, bastaría para desanimarla, ¿no? El comerciante de Wang también abrió mucho los ojos y gritó: «Hijo poco filial, ¿qué tonterías estás diciendo?». El joven amo de Wang no se preocupó. Estaba acostumbrado a intimidar a los hombres y mujeres de la ciudad y no se tomaba en serio a Fan Chanyu, una simple mujer. «Padre, nuestro negocio con el restaurante Yixiang está arruinado de todos modos, así que ¿por qué no me dejas hablar? ¿Aún tienes miedo de ofender a ese anciano Li, el cocinero?». Su mirada lasciva recorrió a Fan Chanyu. «Robaste a un hombre y tan viejo». Un fuerte bang lo interrumpió. Jin Laosan y los demás se giraron para mirar. Vieron que Fan Chanyu había pateado con un pie la pesada tabla de cortar que se usaba para exhibir la carne estofada frente a la tienda de Wang. La tabla no pudo soportar la fuerza y le abrió un gran agujero. La carne estofada quedó esparcida por el suelo, y el joven maestro borracho de Wang quedó medio atrapado debajo de la tabla. Él y sus subordinados observaron el gran agujero en la tabla de madera de hierro y tragaron saliva al unísono. Se encogieron, pensando que cuando esta joven señora se había ocupado de ellos antes, debió haberse contenido. Si hubiera usado tanta fuerza en ese entonces, probablemente habrían tenido varios huesos rotos y todavía estarían postrados en cama. El joven amo de Wang aulló de dolor y ordenó a los dos sirvientes que estaban a su lado: «¿Están muertos? Levanten rápidamente a su joven amo». Los dos sirvientes miraron el cuchillo de carnicero de hierro negro que Fan Chanyu había sacado y al grupo de Jin Laosan que estaba detrás de ella, que hacía crujir los nudillos, aparentemente listos para unirse a la pelea. No se atrevieron a acercarse e incluso retrocedieron 2 pasos con las piernas que se habían convertido en fideos. Al ver esta situación, gotas de sudor corrieron por las sienes del comerciante. Al ver a Fan Chanyu sosteniendo el cuchillo, también se asustó.
Señorita Fan, mi indigno hijo habló sin pensar. Sin duda le daré una lección a este niño poco filial. Por favor, no se enoje, señorita Fan. Fan Chanyu lo ignoró por completo. Pisó con fuerza la tabla de cortar otra vez, creando otro gran agujero en la tabla que normalmente requería de 2 personas para levantarlo. El joven maestro Wang echó espuma por la boca y puso los ojos en blanco. Los espectadores quedaron boquiabiertos. Algunas mujeres tímidas incluso se cubrieron los ojos con las mangas, temiendo que Fan Chanyu cayera el cuchillo sobre la cabeza del joven maestro en el momento siguiente. El comerciante de Wang señaló a Fan Chanyu con voz temblorosa. ¿Tú quieres cometer un asesinato? Fan Chanyu lo miró y se burló. ¿Cómo podría matar a alguien? Si lo hiciera, acabaría en prisión. Como mucho, le cortaré la lengua a tu buen hijo y le haré que la mastique y se la trague él mismo. Eso evitará que la mueva descuidadamente. El tendero se asustó tanto por sus palabras que casi perdió el equilibrio. Solo con el apoyo de varios sirvientes evitó desplomarse en el suelo. Su rostro se puso pálido y señaló a Fan Chanyu, tartamudeando, ¿tú? Durante un largo rato sin poder formar una frase completa. El joven maestro Wang, atrapado bajo el pie de Fan Chanyu, ahora conocía el miedo. Su rostro estaba pálido mientras lloraba y miraba a su padre. «Padre, sálvame». El comerciante dijo con voz temblorosa, «Llamen a los funcionarios, llamen rápidamente a los funcionarios». Cuando los sirvientes de Wang intentaron ir a informar a las autoridades, el grupo de Jin Laozhan los bloqueó. ¿Entonces está bien que ustedes intimiden a los demás, pero no que ellos busquen justicia? Fan Chanyu golpeó fuertemente el repulsivo rostro gordo del joven maestro con la parte plana de su cuchillo. «Dime, ¿cuándo te robé el negocio del restaurante Yixiang?» El cuchillo que sostenía en la mano era pesado y frío. Debido a los años que había pasado cortando huesos y carne, había un olor indeleble a sangre en la hoja. La mitad del rostro del joven maestro se quedó entumecido por el golpe que le había dado con el cuchillo. Todo su cuerpo tembló como un colador mientras tartamudeaba. El negocio de carne estofada de Wang con el restaurante Yixiang se detuvo. Escuché que fue porque el cocinero Li recomendó la carne estofada de su familia. Fan Chanyu se burló. ¿Solo por esto? ¿Inventaste esas historias sobre mí? Las mujeres de la multitud, al escuchar las palabras del joven maestro, se sorprendieron de que después de toda su charla vulgar anterior, la verdad fuera simplemente esta. La reputación de una mujer era de suma importancia. Esto era llevar a alguien al límite deliberadamente. No pudieron evitar escupirle con disgusto. Es un verdadero inútil. Solo porque la tienda de Fan comenzó a vender carne estofada y el negocio está en auge, ¿arrastra por el barro la reputación de una jovencita? Me preguntaba por qué no hemos visto al cocinero Li comprando carne en Fans estos días. Así que fue por las mentiras de este canalla de corazón negro. Está evitando sospechas. Wang's es una gran empresa, pero acosan a una chica solitaria. Realmente han perdido toda vergüenza. Pasa todo su tiempo en burdeles, así que, por supuesto, eso es lo único en lo que puede pensar. Si me preguntas, Wang se ha vuelto demasiado grande para sus botas. No solo el sabor está empeorando, sino que una vez compré carne en mal estado allí. No es de extrañar que el restaurante Yixiang no quiera seguir comprándoles carne estofada. Al oír estas discusiones, el tendero de Wang se puso nervioso y pateó el suelo con ira. «Hijo poco filial, hijo poco filial». El joven amo de Wang lloraba tanto que se le formaban burbujas de mocos. Suplicó, «Por favor, perdóname. Te daré dinero. Mucho, mucho dinero. Sé que tu familia necesita dinero». Fan Chang permaneció en silencio, con una mirada feroz mientras clavaba con fuerza su cuchillo en el suelo. Al ver esto, todos los espectadores de los alrededores quedaron boquiabiertos. El tendero de Wang casi se desmaya, mientras que el joven maestro gritaba de terror, «¡Grieta!». El cuchillo no alcanzó el cuerpo del joven maestro, sino que cortó su adorno para el pelo y un mechón de pelo, justo al lado de su cuero cabelludo. La hoja se hundió en las baldosas de piedra azul del suelo, mientras el cuerpo del joven aún temblaba. Al cabo de un rato, el joven maestro por fin recobró el sentido. Su rostro estaba pálido como un cadáver y un olor fétido emanaba de debajo de él, como si se hubiera formado un charco amarillento debajo de la tabla de cortar. El comerciante, sostenido por los sirvientes, jadeaba en busca de aire. Al sentir el frío en el cuero cabelludo,
El joven maestro quedó completamente aterrorizado y ya no le importaba su rostro. Estalló en fuertes sollozos, con el rostro cubierto de mocos y lágrimas. «No me mates, no me mates». El tendero solo tenía un hijo inútil. Estaba casi llorando mientras suplicaba. «Señorita Fan, este hijo poco filial habló sin pensar y dañó su reputación. Sin duda le daré una dura lección. Otro día, personalmente llevaré un pequeño obsequio a su casa para disculparme». Los antiguos tenían el dicho cortar el pelo en lugar de decapitar. Ya le ha cortado el pelo, así que sea magnánimo y olvídelo. Fan Chanyu guardó su cuchillo y miró fríamente al joven maestro Wang. «No dejes que te vuelva a ver». Ella se fue con su cuchillo sin prestar más atención al padre y al hijo. El joven maestro Wang había estado intimidando a hombres y mujeres durante bastante tiempo. La lección de Fan Chanyu de hoy fue profundamente satisfactoria para muchos. Los plebeyos que lo observaban incluso vitorearon y aplaudieron, exclamando: «Bien enseñado». Es bueno que sea la hija de Fan el tigre. Si se tratara de cualquier otra familia que sufriera este acoso, probablemente no tendrían a nadie a quien recurrir. En efecto, en la aldea Liu había una muchacha del pueblo, toda una belleza. El joven amo de Wang la dejó embarazada. La familia Wang se negó a reconocerlo y al final la pobre muchacha se arrojó al río. Es solo un caso que conocemos y que estalló. ¿Quién sabe cuántos actos despreciables más ha cometido en secreto? Su carne estofada no es tan buena como la de Fan. La carne de Fan se sacrifica fresca todos los días. ¿Quién sabe qué tipo de carne usan? Al oír los señalamientos y las discusiones de los espectadores, el viejo rostro del comerciante casi cayó al suelo. Finalmente, 2 sirvientes consiguieron levantar la tabla de cortar con gran esfuerzo. El hombre miró al tendero y lloró entre mocos y lágrimas. «Padre». En lugar de consuelo, recibió 2 patadas más del enfurecido tendero. «Eres un inútil. Una cosa es pasar los días en burdeles, pero causar semejante escándalo. Hoy has deshonrado por completo a la antigua familia Wang». Fan Chanyu, después de haber desahogado su ira, estaba a punto de regresar a casa cuando alguien de repente la llamó desde atrás. «Señorita Fan, por favor espere». Fan Chanyu se dio la vuelta perpleja y vio que un hombre con un pequeño bigote se acercaba a ella. «Señorita Fan, tiene habilidades impresionantes. Soy el gerente de la casa de dinero Wixian. ¿Le interesaría a la señorita Fan trabajar para nuestro establecimiento?» «¿Casa del dinero?» Fan Chanyu frunció el ceño. «¿Qué podría hacer allí?» El administrador de la casa de dinero sonrió y dijo: «Cobranza de deudas». Fan Chanyu. Sin embargo, Jin Lao-san y su grupo estaban ansiosos. «Señorita Fan, si acepta trabajos de cobro de deudas, trabajaremos para usted en el futuro». Fan Chanyu los miró fijamente. «¿No dijiste que querías hacer un trabajo honesto?» Jin Lao-san y su grupo inmediatamente encogieron el cuello y no se atrevieron a hablar. Fan Chanyu rechazó la oferta del gerente, pero no dijo mucho. Antes de irse, le dio un papel que enumeraba los diversos beneficios de trabajar como ejecutor de la casa de dinero Wixian. «Señorita Fan, no hay necesidad de apresurarse. Puede pensarlo». Fan Chanyu sostenía el periódico con un estado de ánimo bastante complejo. ¿Qué imagen tenía de ella ante los ojos de los habitantes del pueblo? Suspiró y se dio la vuelta para marcharse, pero vio a alguien parado al final de la calle. Estaba nevando y el viento le desató las anchas vestiduras. Detrás de él se veía el bullicio de la calle del mercado. Sus ojos fríos e indiferentes la miraban de una forma muy sutil. Fan Chanyu miró el papel que tenía en la mano con la palabra cobro de deudas escrita en él y dijo instintivamente: «No fui a robar dinero». Al ver a Xie Zheng, Jin Lao-san y su grupo inmediatamente se tensaron y dijeron al unísono: «¡Saludos, yerno!». Capítulo 20. ¿Secuestrarlo con un saco? Fan Chanyu se volvió hacia Jin Lao-san y su grupo y les espetó: «¿De qué están gritando todos?». Jin Lao-san respondió tímidamente: «¿No es este tu yerno reclutado?». Fan Chanyu se atragantó por un momento, mirando instintivamente a Xie Zheng. Al ver que su expresión permanecía impasible, aparentemente despreocupada por las palabras de Jin Lao-san, exhaló un suspiro de alivio antes de continuar. «Sí, él es mi esposo reclutado. Pero ¿por qué todos lo llaman yerno?». El grupo de Jin Lao-san bajó la cabeza sumisamente, como un grupo de esposas jóvenes no reconocidas por su severa suegra. La sien de Fan Chanyu se estremeció al ver eso. Agitó la mano con desdén.
Solo te traje a la tienda de Wang hoy para buscar justicia, y ahora eso está hecho. Vayan a casa, todos ustedes, y dejen de intimidar a los demás a partir de ahora. Después de que el grupo de Jin Laozhan se marchara murmurando agradecimientos, Fan Changyu miró a Xie Zheng, que estaba de pie cerca. Se sintió inexplicablemente culpable, pero razonó que no había hecho nada realmente malo. Dobló el papel en sus manos y caminó hacia él con la espalda erguida, preguntándole: ¿Qué te trae por aquí? Una fina nieve se asentó en el cabello negro como la tinta de Xie Zheng, lo que hizo que sus rasgos parecieran aún más austeros. Los ensayos que escribí recientemente se vendieron bien y el dueño de la librería se dio cuenta. Me invitó a tomar el té. Escuché que fuiste a la tienda de Wang, así que vine a ver cómo estabas. Fan Changyu exclamó sorprendido. Para ganar el reconocimiento del dueño de una librería, tu escritura debe ser excepcional. Xie Zheng no esperaba que ella comprendiera esos asuntos a pesar de su educación aparentemente limitada. Bajó la mirada para ocultar sus pensamientos. Habiendo huido de la prefectura de Chong, simplemente sé más sobre la situación de la guerra y las dificultades de la gente allí. Incluso si mi escritura es básica, es nueva para la gente de la ciudad de Linan. Por eso el dueño de la librería se dio cuenta. ¿Cómo fueron las cosas con la tienda de Wang? La última pregunta pretendía cambiar de tema. Fan Changyu y Xie Zheng regresaron a casa en una carreta tirada por bueyes. En el camino, ella recogió ropa de invierno que había encargado en la sastrería para la celebración de Año Nuevo de la familia y compró algunos dulces para Changning. Finalmente, llegaron a su casa en la parte occidental de la ciudad antes del anochecer. Cuando fueron a buscar a Changning a la casa de la señora Shao, se enteraron de que los agentes de la oficina del condado habían visitado el lugar esa tarde. Citaron a Fan Changyu para que asistiera a una audiencia judicial en 3 días. La demanda presentada por Fan Da finalmente iba a ser revisada. Fan Changyu no le había dado mucha importancia, pero la señora Shao estaba profundamente preocupada. El alguacil que entregó el mensaje trabaja para el jefe de policía Wang. Filtró algo de información. Fan Da ha estado visitando con frecuencia al asesor de la corte recientemente. Ese asesor de la corte es el tío del carnicero Guo, y el carnicero Guo tenía rencor contra tu padre hace años. Originalmente, dado que has tomado un marido, la propiedad debería haber sido otorgada a ti, pero con el asesor de la corte involucrado, es probable que se divida al menos la mitad con tu tío abuelo. Fan Changyu no esperaba que estos dos alborotadores trabajaran juntos. Frunció el ceño de inmediato. ¿Cómo pudieron darle la mitad al tío mayor? La señora Shao suspiró. Esos funcionarios pueden gobernar como quieran. ¿Cómo podríamos la gente común como nosotros entender la ley mejor que ellos? Además, dado que el gran tío tiene el apoyo del asesor de la corte, incluso si intentara contratar a un maestro litigante, nadie se atrevería a tomar su caso y correr el riesgo de ofender al asesor de la corte. Las cejas de Fan Changyu se fruncieron profundamente. Aunque el asesor judicial no tenía ningún cargo oficial, era en realidad el segundo al mando en la oficina del condado. Esto, combinado con el antiguo rencor del carnicero Guo contra su padre, hacía que tuviera pocas posibilidades de ganar la próxima audiencia. Incluso si quisiera mover los hilos, no podría superar en rango al asesor de la corte, a menos que pudiera llegar de alguna manera al magistrado del condado. Pero eso era solo una quimera. No solo su familia carecía de cualquier conexión con el magistrado del condado, sino que, dado que él había querido convertir a Song Yan en su yerno, y ella era la ex prometida de Song Yan, tendría suerte si el magistrado no le dificultaba las cosas deliberadamente. Después de pensarlo bien, Fan Changyu preguntó: «Tía Chao, ¿sabes cómo empezó la disputa entre el carnicero Guo y mi padre?» Fan Changyu solo sabía que estaban en desacuerdo, pero nunca había escuchado la causa real del rencor que mencionó la señora Chao. La señora Chao suspiró. Eso pasó hace más de una década. Los comerciantes de esa calle han cambiado desde entonces. Por eso no te has enterado de ello mientras hacías negocios allí. En aquel entonces, el carnicero Guo era un matón callejero. Todos los comerciantes de esa calle tenían que pagarle dinero para protegerlo o se enfrentarían a problemas con sus rufianes. Después de que tu padre compró su tienda allí, se negó a pagar. Cuando los matones vinieron a causar problemas, tu padre les dio una lección.
Confesaron que trabajaban para el carnicero Guo, por lo que tu padre lo denunció a las autoridades. El magistrado del condado en ese momento era realmente un funcionario honesto. No solo hizo que golpearan al carnicero Guo, sino que lo encarcelaron durante más de medio año. Así es como comenzó el rencor entre tu padre y el carnicero Guo. Ahora que la familia Guo tiene un pariente que trabaja como asesor judicial y tú te enfrentas a una demanda, sin duda aprovecharán esta oportunidad para ponerte las cosas difíciles. Con un rencor tan antiguo en juego, la situación parecía verdaderamente desesperada. Después de regresar a casa, Fan Chanyu permaneció con el ceño fruncido. Después de cenar, una vez que Chang Ning se quedó dormida, se sentó sola junto al fuego, hurgando en el suelo con un palo quemado. La jaula del azor de Haidong estaba cerca del pozo de fuego. Sus plumas ahora tenían un tono más grisáceo después de un día completo de exposición al humo. El salón principal estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de la leña que levantaba chispas. El halcón tampoco se atrevía a emitir sonido alguno. Sus pequeños ojos se movían de un lado a otro entre las dos personas sentadas junto al fuego. Mientras otra chispa salía de la madera ardiente, Shisheng observó las cejas fruncidas de Fan Chanyu a la luz del fuego y finalmente habló. «No te preocupes demasiado». «No me preocupa. He pensado en una solución». Fan Chanyu arrojó el palo a un lado. Aunque sus palabras eran firmes, su expresión no mostraba alivio. En todo caso, parecía más seria. Los ojos entrecerrados de Shisheng se volvieron fríos. ¿Qué solución? ¿Estaba planeando pedirle ayuda a su ex prometido? Esa parecía ser su única opción viable en ese momento. Después de la conversación de esa tarde, Fan Chanyu ya no lo veía como un extraño. Entrelazó los dedos con fuerza mientras hablaba y apretó los labios. Si mis padres supieran lo que estoy planeando, seguramente se sentirían decepcionados. Yo misma solía despreciar esas tácticas, pero ahora no tengo otra opción. De repente, Shisheng ya no quería escuchar más. Sus fríos ojos de fénix reflejaban tanto la luz del fuego como su sombra cuando la interrumpió. «Te ayudaré». Fan Chanyu miró hacia arriba, confundido. «¿Cómo puedes ayudarme?». Shisheng explicó. «No importa cuán parcial sea el fallo del tribunal, todavía tienen que basarlo en la ley de la gran dinastía Jin. Su capacidad para otorgar parte de su propiedad a su gran tío después de su arreglo matrimonial solo proviene de explotar ciertas lagunas legales. Tenemos 3 días. Desglosaré todas las secciones relevantes de la ley de la gran dinastía Jin y se las explicaré en detalle. Cuando se enfrente al tribunal, no necesitará un experto en litigios. Puede manejarlo usted mismo». Fan Chanyu estaba sorprendida por su conocimiento de la ley y preocupada por la viabilidad de su plan. ¿Funcionará eso? La mirada gélida de Shisheng la recorrió sin mostrar piedad mientras preguntaba, «Mejor que rogarle a tu ex prometido». Fan Chanyu parecía completamente desconcertado. ¿Por qué le rogaría? Shisheng frunció el ceño. ¿No fue esa tu solución? Estaba planeando disfrazarme como alguien de la casa de apuestas y secuestrar al gran tío en un saco la noche anterior a la audiencia. Sintiéndose avergonzada por admitir tal plan, explicó. Escuché al jefe de policía Wang decir que si el tío abuelo no se presenta en la fecha del juicio, el caso no procederá.